Buenas noches, mi nombre es Andrea Rodríguez, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. En esta ocasión vamos a hablar sobre la educabilidad para la materia Enfoques Filosóficos de la Educación. Antes de hablar de educabilidad debemos partir del concepto de educación. El concepto de educación es la capacidad que hay de influenciar o de ser influenciado en el ser humano. Este concepto de educación se da dentro de tres categorías o características. Uno que es la posibilidad, otro que es la necesidad y por último las condiciones y límites del proceso educativo. De igual manera, la posibilidad de transformación es lo que en filosofía de la educación se conoce como educabilidad, concepto que vamos a desglosar a continuación. La educabilidad, según Herbart, es el concepto fundamental de la pedagogía. De igual manera, la educabilidad volitiva se encuentran rastros en las almas de los animales más nobles, pero la educabilidad de la voluntad para la moralidad solo la reconocemos en los hombres. La educabilidad se da dentro de tres características. La primera que es la plasticidad, la segunda que es la evolución animal y por último encontramos la categoría humana. A continuación vamos a profundizar en la característica de la categoría humana. Cuando nos referimos a categoría humana, encontramos 9 componentes o 9 características fundamentales. La primera es que la categoría humana es un modo esencial del hombre que le hace capaz de perfeccionamiento y consecuentemente llegar a ser lo que es. En la segunda encontramos que radica la posibilidad que tiene el hombre de formarse a partir de la categoría humana. De igual manera, el hombre nace bien preparado para ser influenciado. Esto se da a partir de un proceso de educatividad y en condiciones de asimilar aquello que le estimula, que se da a partir de la plasticidad. La capacidad del hombre de comunicarse se da desde dos ámbitos. Uno es el del saber y el otro es el de la relación personal. En la categoría humana se dice que el hombre es educable porque es capaz de comunicarse y para comunicarse requiere la puesta en práctica de los oportunos mecanismos que apertura hacia las demás personas, lo que determina capacidad de elección a la hora de afrontar las diversas opciones que se le presentan. Asimismo, en la categoría humana se dice que en la educabilidad es necesario que el cambio o modificación sea diferenciado y desvinculado de las pautas fijas biológicas y pueda ser dirigido a una finalidad propuesta. Es así que la educabilidad supone adaptación al medio ambiente a partir de la ductilidad. Por esto, el hombre es un ser de aprendizaje a partir de un proceso de personalización y socialización, donde Redondo en 1959 establece que la comunicabilidad de saberes es algo evidente y que se produce a través de procesos de participación y donación que coinciden en relación con profesor-alumno en la que interviene la comunicación personal. De esta manera también encontramos los límites de la educabilidad, estableciéndose en 3 límites principales. El primero que hace referencia al pesimismo pedagógico, el segundo al optimismo pedagógico y por último el optimismo moderado. Cuando hablamos de pesimismo pedagógico, nos referimos a la constitución congénita del individuo, que se halla ya inscrita en toda su evolución personal. En otras palabras, se dice que desde el pesimismo pedagógico que el ser humano ya por una situación innata en él puede llegar a ser o un delincuente o un héroe futuro. De igual manera, se establece que la educabilidad es prácticamente nula en el pesimismo pedagógico, pues por la misma característica de condición congénita del individuo, pues el proceso de educabilidad se pierde en el desarrollo de la personalidad del mismo. En el límite de optimismo pedagógico, establecemos 2 características, una que es la sociológica y otra que es la psicológica. En la característica sociológica se establece la educación como instrumento moldeador impositivo. La naturaleza nos hace individuos y la sociedad nos hace personas. De esta manera, la personalidad es adquirida por condicionamiento social y cultural. En la característica psicológica se establece que la personalidad está sujeta a experiencias moldeadas por el ambiente y por esta razón el aprendizaje se da a partir de un proceso conductual según la teoría de Skinner. Por último, en los límites de la educabilidad se encuentra el optimismo moderado, el cual dice que la interacción entre el código genético y el ambiente es la que permite el proceso de educabilidad. De igual manera, se da una enseñanza con una metodología que es propia para cada individuo y para cada edad del individuo, respetando su aprendizaje como un proceso netamente individual y autónomo.
Y por último, establece que la plasticidad es prácticamente ilimitada porque las potencialidades del ser humano se encuentran latentes en todo momento. De esta manera continuamos con las limitaciones generales de la educabilidad, en las cuales encontramos tres: la educabilidad del ser humano, las derivadas de la intervención técnica y por último las limitaciones concretas. En las limitaciones correspondientes a la educabilidad del ser humano se dicen que hay tres características fundamentales: la indeterminabilidad del niño, la cual se halla limitada por su individualidad; la determinabilidad por la educación, que está limitada además por las circunstancias de la situación y del tiempo; y por último, que el estudiante no es meramente un fin en sí, sino que también está obligado respecto a las estructuras y fines objetivos para los cuales está siendo educado. Encontramos las derivadas de la intervención técnica, en las cuales se proceden de la correlatividad básica entre el yo mismo y el mundo. También se establece que el educador es incapaz de ofrecer al educando algo absoluto, y por último que el educador corre el doble peligro de objetivar su relación con el educando o de incurrir en la relación subjetiva. Por último encontramos las limitaciones concretas, que se dan desde tres categorías: una por el educando, otra por el educador y otra por las situaciones socioculturales. Así encontramos también las características propias de la educabilidad, que son cuatro. En la primera característica, que es la personal, se establece que confiere a la educabilidad la categoría de exigencia individual e irrenunciable y se genera desde la personalidad del individuo. También la educabilidad es un derecho personal como individuo y como integrante de un grupo social. Y por último, la educación no es tan solo una formación, sino también una condición formadora necesaria del propio desarrollo natural. Una segunda característica es la dinámica, donde se dice, según Mantovani, que la libertad y la autoridad son dos términos ineludibles en la educación. El hombre no resuelve su vida si realiza su formación encerrado en los límites de su egoísmo individual. También dice que todo aquello que le rodea influye en la constitución de su personalidad, es lo que constituye el carácter dinámico de la educabilidad. En una característica necesaria, Fermoso dice que la educabilidad es necesaria porque sin ella el hombre se vería privado de posibilidades de autorrealización, de personalización y de socialización. Ser educable y poder llegar a ser hombre es la misma cosa. Asimismo, en la educabilidad se ubican por igual las potencialidades realizables por desarrollo natural y las realizables desde la intencionalidad del proceso educativo. Y por último, la característica intencional es la que establece que el ser humano es autónomo en cuanto ser individual, pero en cuanto se le considera como debe ser, sufre influencias heterónomas que lo elevan hasta un plano ideal. De estas influencias heterónomas dimana la intencionalidad como característica de la educabilidad. Asimismo encontramos la espiritualidad del ser humano. Desde la espiritualidad del ser humano encontramos tres grandes autores con cuatro aportes significativos. El primer autor es San Cristóbal Sebastián, quien en 1965 dijo que la educabilidad es una categoría general del espíritu, incide en el espíritu humano y se manifiesta en sus funciones. Solo el hombre puede ser sujeto adecuado de educación por cuanto solo es poseedor privilegiado de la dimensión espiritual. Por otro lado, Max Scheler, en 1972, asigna al espíritu las siguientes cualidades: libertad, autonomía existencial frente a la presión del orgánico y apertura al mundo que le rodea y objetividad o posibilidad de ser determinado por la manera de ser de los objetos mismos. Por último, Fermoso, en 1985, establece que el espíritu es la explicación suprema de la educabilidad porque para ser educado es condición primordial, ni estar preparado ni determinado antemano. Y por último, la espiritualidad es la primera condición de la educabilidad. De esta manera, concluyo que la educabilidad es una función indispensable en el proceso pedagógico de un individuo, pues es a partir de esta que se desarrollan y fortalecen los procesos emocionales, cognitivos, sociales y espirituales del ser humano. De igual manera, se potencializan sus habilidades y destrezas. Esta exposición fue referenciada a partir del documento Educabilidad, consultado en el aula virtual de la Universidad Cuauhtémoc Aguascalientes entre el 25 y el 31 de marzo del 2019. Espero haya sido muy fructífero este tema para todos ustedes. Que tengan feliz día.